Cuando nosotros tenemos una zapata aislada, pero tenemos una columna en un extremo, ¿no? ¿De acuerdo? Esta columna no está centrada. Entonces su eje, con respecto al eje de la cimentación, ya genera una excentricidad por geometría, ¿no? Una excentricidad, digamos, prima prima que le vamos a llamar. Porque la primera excentricidad, ¿quién te genera? El momento, ¿no? Porque recuerden que acá va a haber una carga vertical P que va en... y un momento, ¿no? Donde este P ya incluye, digamos, bueno, en este caso sería el P de una combinación, ¿no? Puede ser el P de la carga muerta más el P de la carga viva más el 80% del P producto de la carga de sismo, ¿no? Ese vendría a ser nuestro P, una combinación, ¿no? Entonces, producto de este propio P, y a ese P, para que sea un P total para nuestro análisis de cimentación de presiones, para que sea un P total, para que esto se convierta en un P total, debemos agregarle el peso del relleno, ¿no? El peso del relleno, más el peso propio de la zapata. Y si hubiera sobrecarga, también se le añade eso, ¿no? El peso de la sobrecarga. Todo lo que esté por arriba de la cimentación se agrega para tener un P total. Con ese P total y su momento que ya tenemos por acá, eso me va a generar una excentricidad prima, digamos, le llamamos, ¿no? De la excentricidad prima va a ser igual al momento debido al sismo, o bueno, este momento también es una combinación, ¿no? El momento va a ser igual al momento muerto más el momento de la carga viva, más si incluimos sismo sería el 80% del momento producto del sismo, ¿no? Entonces, ese vendría a ser nuestro momento y nuestro P total para verificación de presiones, ¿no? Por lo tanto, la excentricidad prima sería el momento entre el P total. Entonces, ya tenemos una excentricidad debido a las cargas puntuales y tenemos una excentricidad debido a la geometría, ¿no? Entonces, nuestra excentricidad total va a ser igual a la excentricidad prima más la excentricidad prima prima, ¿no? Entonces, ¿cuánto afecta la excentricidad? ¿Afecta poco o afecta harto a nuestras presiones? Porque si nuestra excentricidad es muy grande, acá van a haber presiones, pero acá se van a generar tracciones, ¿no? En esta zona se van a generar tracciones. Y acá compresiones, ¿no? Y nuestra zapata va a estar en tracción, una gran parte de su área, esta parte, ¿no? Lo cual no es recomendable, ¿no? Y el área con presiones va a ser muy poca, ¿no? Lo recomendable para utilizar las fórmulas cuando existe excentricidad es que el área en compresión tiene que ser mayor al 80% del área total, ¿no? De nuestra área total. O del área de la zapata. Pero si tenemos grandes excentricidades ya no se puede colocar eso, ¿no? Ya es muy complicado mantener eso. Entonces lo que hacemos para mejorar este caso, para disminuir estas tracciones, tenemos que incrementar nuestra cimentación, ¿no? Entonces esto lo agrandamos, pero vamos a generar un problema. Por querer ampliar nuestra cimentación, digamos ahí,
ampliamos nuestra cimentación, ¿no? Lo hacemos una zapata más grande para que tenga mayor área de presiones o mayor área y disminuya nuestras presiones, ¿no? Pero nos va a generar un problema mayor. ¿Por qué? Porque al que incrementar eso, también vamos a incrementar la excentricidad geométrica, ¿no? Se va a incrementar, ¿no? De estar acá, ahora va a ser mayor. Entonces es un problema esto. Entonces, una manera de solucionar este problema es mediante una viga de conexión. Entonces, si tenemos nuestra zapata, podemos unirla a una zapata interior de nuestro edificio, que puede ser esta, que va a estar, simplemente va a tener la excentricidad de su carga puntual y de su momento, de su carga P y de su momento que va alrededor de esa. Entonces, esto lo podemos unir mediante una viga de conexión. Algo así. ¿De acuerdo? Una viga de conexión y eso ya te va a mejorar las cosas, ¿no? Porque ya no vas a tener esta excentricidad, ya no va a haber. ¿De acuerdo? Entonces, al hacer esta viga de conexión, prácticamente todo el momento que se genera debido a la excentricidad y al momento propio es absorbida por esta viga, ¿no? Que le vamos a llamar viga de conexión. Esta viga de conexión tiene que tener ciertas características, no podemos colocarle cualquier dimensión. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hablar un poco del predimensionamiento que debemos darle a nuestras cimentaciones. Primeramente, la viga se considera rígida, es decir, debe tener un gran peralte, ¿no? Si vemos su sección, podría ser esta. ¿No? Aproximadamente el ancho necesario que le debemos colocar a nuestra viga, esta base B, esa base B de nuestra viga, se puede predimensionar de la siguiente manera, ¿no? Se podría predimensionar entre la luz, entre B y, ¿no? Donde la luz va del eje de la columna al eje de la otra columna, ¿no? Todo esto acá vendría a ser la luz L. ¿De acuerdo? Con eso podemos predimensionar. Y su altura o peralte, H debe ser mayor a 1,5 veces la base. ¿De acuerdo? Mayor a eso. Lo recomendable es que H sea igual a 2 veces la base, ¿no? Para que sea rígido. Bien. Después, otra manera de predimensionar. Con eso ya podemos predimensionar nuestra viga de cimentación. Generalmente B va a tener el mismo ancho de mi columna, ¿no? Si en planta lo vemos, esta vendría a ser nuestra zapata. Más o menos algo así. Por ahí podría ser nuestra zapata. Y por acá vamos a tener nuestra zapata también. Nuestra zapata central, ¿no? Por acá va a estar nuestra columna. Digamos que sea esa.
Y por acá va a estar nuestra columna central. Entonces, lo recomendable o lo más práctico, una vez verificando este L entre 20, podría ser que tú unas con el mismo espesor o con la menor dimensión, ¿no?, de ambas columnas. ¿De acuerdo? Y ahí va nuestra viga de conexión. ¿No? Ahora, si esto mide un B1, le vamos a llamar de la zapata 1, y esto mide un B2, ¿no? B2. Este lado debería medir, le vamos a llamar T1, y a este lado le vamos a llamar T2. Entonces, un predimensionamiento o de una manera correcta sería que el T en este lado izquierdo de nuestra zapata excéntrica sea mayor que 2 veces B1, ¿no? Puede ser igual o mayor a 2 veces B1. Lo ponemos que sea igual a 2 veces B1. ¿Por qué? Porque de esta manera vamos a disminuir esta excentricidad que se genera, esta excentricidad geométrica, ¿no? Este E'' lo vamos a disminuir, ¿no? Acá había un E''. Disminuyendo en esta dimensión, esta excentricidad va a disminuir, y para compensar el área que hemos disminuido, lo hacemos en la otra dirección. ¿De acuerdo? Eso es lo recomendable. Y en el otro lado, pues, en nuestro zapata interior, lo recomendable es que sea cuadrada, ¿no? O casi cuadrada. ¿De acuerdo? O sea que B2 tienda al T2, ¿no? Lo ideal es que sea cuadrada, pero podemos hacerlo rectangular si deseamos. Bien. ¿Alguna consulta hasta acá? Ah, con eso podemos predimensionar. Después a nuestros elementos, nuestras columnas, acá le vamos a llamar B1, y a este espesor de mi columna le vamos a llamar T1. Por acá le vamos a llamar B2, y a este espesor le voy a llamar T2. ¿Qué más? Ya sabemos que este ancho de mi viga es B, ¿no? B. Y su peralte es H. Después en una esquina. Ah, en una esquina. Claro, en una esquina sería así, ¿no? Si tuvieras tu zapata y tuvieras tu columna esquinera, ¿no? A eso te refieres, Diego, ¿no? ¿No? Entonces, nosotros vamos a analizar la cimentación. Claro, nosotros vamos a analizar la cimentación por separado, ¿y cómo te puedo explicar? Por sentidos, ¿no? Vamos a analizarlo en la dirección X, cuando el sismo venga en la dirección X, y cuando el sismo venga en la dirección Y, ¿no? Sismo en X, sismo en Y. Entonces, es lo mismo realmente, ¿no? Diseñas para ambos sentidos. Si tienes excentricidad en la dirección X, lo unes a una zapata en X, ¿no? Lo unes. Y si tienes excentricidad en la dirección Y, también lo unes a una zapata en Y. Una viga de conexión. ¿De acuerdo? Es lo mismo realmente, solamente que lo analizas por separado.
También podemos tener una zapata combinada y conectarlo. Por ejemplo, imagínense que acá hubiera otra columna, ¿no? Ahí y acá hubiera una columna. Entonces tú deseas combinar esta zapata. Entonces esta zapata de acá la vamos a conectar a esta zapata combinada. Podemos hacer realmente todo tipo de caso y la viga va conectada a la columna de acá, a esta columna de acá. La viga va como esta elevación, ¿no? Solamente tiene que ir conectado a esta zapata, ¿no? A este lado de mi zapata. La viga no es necesario que la viga atraviese. No es necesario que la viga atraviese hasta acá, ¿a eso te refieres? No es necesario que la viga atraviese, ¿no? Entonces, la misma metodología se puede utilizar, ¿no? Vamos a hacer esos casos, ¿de acuerdo? Por separado se hace. Entonces, puedes combinar un montón de casos, ¿no? A ver, hay otra consulta. En centros comerciales las luces son 20 a 30 metros, ¿no? Y el predimensionamiento de nuestra altura, también eso, ¿no? Este H también se predimensiona con lo que indica su compañero. H debe ser mayor a la luz L entre 7, ¿no? También. Indica que en centros comerciales las luces son de 20 a 30 metros, así que saldría muy grande, ¿no? Muy peraltada. Sí. Si tuviéramos una cimentación de centros comerciales, más o menos sería algo así, ¿no? A ver. Vamos a tener nuestra zapata y nuestra columna, y por el otro lado nuestra zapata y nuestra columna, ¿no? O sea, en ambos lados hay excentricidad, ¿no? Y la dimensión desde acá hasta acá son 20 metros, digamos, ¿no? Y te saldría un bigón prácticamente, lo cual no es práctico, ¿no? 20 entre 7 te saldría 2 metros 85 de peralte, muy alto, ¿no? Entonces, para ese caso no es recomendable una viga de conexión de extremo a extremo, ¿no? Lo que se hace en esos casos es colocarle como bloques, ¿no? O muertos que le llaman. Bloques y conectar esos bloques con una viga, ¿no? Para cada cimentación. Algo así. ¿De acuerdo? Sí. Se analiza el volteo también en estos casos. Ahí tienes que hacer la condición de estabilidad, ¿no? Debido a que es un solo elemento que se puede voltear, ¿no? Hay el factor de seguridad del volteo, se tiene que analizar, ¿no? El factor de seguridad del deslizamiento también. Y obviamente su capacidad portante, ¿no? Las presiones del suelo. El empuje activo del terreno también deberías considerarlo, ¿ah? Porque dependiendo, ¿no? Por dónde se quiera voltear, en un lado el suelo te va a provocar un empuje pasivo y el otro lado te va a provocar un empuje activo, ¿no? Como en el caso de cimientos corridos para un cerco perimétrico, ¿no? Si tuviéramos un cerco perimétrico, ¿no? Un sobrecimiento y arriba va nuestro
cerco, ¿no? Entonces, en estos casos, el sismo, si viene en esta dirección, va a tratar de voltearte, ¿no? Este de acá se va a voltear. Entonces, el propio suelo va a generar un empuje activo, ¿no? Que también va a tratar de voltearte. Pero afortunadamente vas a tener el empuje pasivo, ¿no? El empuje pasivo, ¿no? Que también es otra presión del suelo a favor. ¿De acuerdo? Entonces podrías considerar el empuje pasivo si deseas, ¿no? Para evitar un poco el volteo y que tu cimentación sea tan grande, ¿no? Otra cosa más para ya hacer el ejercicio es que nuestra cimentación, nuestras zapatas conectadas deben estar separadas, o bueno, la viga de cimentación debe estar separada del suelo, ¿no? Esta zona no puede estar en contacto directo con el suelo, ¿de acuerdo? Porque la función de nuestra viga de cimentación es deformarse exageradamente, algo así, contrario. Entonces algunos le colocan a esta parte tecnopor, ¿no? Tecnopor. ¿De acuerdo? Y lo recomendable es que la distancia del fondo hacia la base de tu viga de cimentación esté a 10 centímetros, 0,1 metro, ¿no? 10 o 15 centímetros. Ah, no, un terreno fangoso ya no aplicarías esto, porque ya terreno fangoso necesitas pilotes prácticamente. Bien difícil que tengas una buena capacidad portante. Entonces ya sabemos lo que es una zapata conectada. Ahora lo que vamos a hacer es la idealización de una zapata conectada para su verificación de presiones inicialmente y después su posterior diseño. Ya. Lo que tenemos que hacer primeramente es hacer una viga. Una viga. Vamos a analizar una viga que va a ir del eje de cada columna. Bueno, en este caso no sería del eje de cada columna, ¿no? Como vamos a analizar inicialmente presiones, lo que tenemos que hallar es cuánto es la presión acá y la presión acá, ¿no? Y para eso necesitamos una fuerza. Entonces, para calcular ahí necesitamos el eje de la zapata. Del eje de la zapata al eje de la zapata. ¿De acuerdo? Pero también necesitamos este eje de esta columna para determinar su excentricidad, ¿no? Esta acá vendría a ser la excentricidad. Entonces, esta zapata la vamos a idealizar mediante una viga. Que va a ir de eje de columna a eje de columna. Listo. Y vamos a colocarle apoyos. Un apoyo acá, en el centro de esta zapata, y un apoyo acá, ¿no? Ahí. Pues, ya tenemos nuestra viga idealizada. Necesitamos calcular las dimensiones, ¿no? Las longitudes. Digamos que a este le vamos a llamar luz libre o Ln, y esto es la excentricidad, ¿no? Podemos calcularlo de una manera geométrica.
con un poco de álgebra, ¿no? Y después necesitamos considerar las cargas puntuales. Vamos a tener un P, que ya sabemos a qué se referimos este P, que es el P total, que incluye la carga muerta, la carga viva, la carga de sismo, el peso del relleno y el peso de la propia del propia zapata, ¿no? Y un momento, el momento que se genera, que nos genera el sismo. Entonces a este lo voy a llamar P1 y un momento 1. O P1 total, digamos, porque tiene que ser el total. Lo mismo sucede en el otro lado, acá va a haber un P, P2 y un momento 2. Vamos a tener eso. ¿Qué otra carga vamos a tener? Vamos a tener una carga distribuida linealmente, digamos algo así, debido al peso de la viga, ¿no? El peso de la viga. De acá vamos a incluir el peso propio de la viga, el peso propio de la viga, el peso propio del relleno que está arriba de la viga y todo lo que hay arriba, ¿no? Para el cálculo de nuestras presiones. Ya tenemos eso y listo, con eso analizamos es un análisis estructural que hay que hacer, ¿no? De este modelito. Lo podemos hacer a mano o con un programita, ¿no? Que resuelva vigas. Haciéndolo a mano, inicialmente vamos a necesitar una reacción acá, que yo le voy a llamar reacción 1, y otra de acá, ¿no? Que le voy a llamar reacción 2. A esto le vamos a llamar un W. Ya. Entonces, ¿cómo sería a mano, no? A mano sería simplemente, tomaríamos una sumatoria de momentos en este nudo, en el nudo 2, ¿no? Una sumatoria de momentos en el nudo 2. Va a ser igual a 0. Entonces, si tomamos sumatoria de momentos, vamos a tener este momento 1 negativo menos momento 1. También vamos a tener este momento 2 menos momento 2. De ahí tenemos esta carga P1 más la carga P1 multiplicado por la excentricidad más el Ln, ¿no? ¿De acuerdo? De ahí tenemos menos el R1 multiplicado por Ln. Por favor, atentos en caso de algún error. Esto ya lo sabemos, estática nomás, ¿no? Después, más el W por Ln. Podemos considerar que el peso de la viga va hasta acá. Una manera conservadora sería Ln más E, ¿no? Más E. Y nada más, ¿no? Porque esta carga P2 y el R2 ya no influirían porque no tienen brazo. Eso es igual a 0. De acá despejamos R1. Porque necesitamos cuánto vale R1. Entonces R1 va a valer P1 por la excentricidad
más la luz Ln más el W, que es el peso de la viga, más todo lo que influye, Ln más E. Bueno, en este caso necesitamos su brazo, ¿no? Porque acá tan solamente hemos calculado la fuerza. Sería por la luz al cuadrado entre 2, ¿no? Entonces sería esto al cuadrado entre 2, para que sea momento, ¿no? De ahí restamos el momento 1 menos el momento 2 y lo dividimos entre Ln, ¿no? Para despejar R1. ¿Está bien? Bueno, en caso no haya error, R2 debería ser igual, ¿no? Porque a todas las fuerzas verticales son igual a las reacciones, ¿no? Debería ser igual a P1 más P2, P1 más P2 más W, W por la excentricidad más Ln, ¿no? Esa sería la carga de la viga, el P1, el P2 y menos el R1. Y con eso obtendría el R2. Ya tengo R1 y R2, ¿no? Por lo tanto, el modelo de este, ¿qué sucede acá? El modelo que hemos tomado indica que acá se va a formar una carga distribuida linealmente en ambas zapatas. Por lo tanto, para calcular ese esfuerzo generado, el esfuerzo 1 de la zapata 1 va a ser igual al R1 entre el área 1. Y el esfuerzo 2 va a ser igual al R2 por el área 2, ¿no? Entonces, este sería el esfuerzo 2 y este sería el esfuerzo 1. Y con eso diseñamos nuestras zapatas, como si fueran zapatas aisladas, como hemos diseñado la semana pasada. ¿De acuerdo? P1, claro, P1 estaría en el extremo, ¿no? Acá. Bien, estaría en el extremo, ¿no? Esto te va a generar un momento, definitivamente P1 por E, en tu análisis estructural, ¿no? Lo que hemos hecho es hacer sumatoria de momentos para calcular las reacciones, ¿no? Y ahí si tú haces el análisis estructural, definitivamente va a haber un momento por acá, ¿no? Pero eso ya se hace para el diseño de la viga. Mm, A ver, Edwin, hemos hecho sumatoria de momentos en el punto 2 acá.
Entonces el brazo es P1 por E más Ln. Con eso se haría el momento, ¿no? ¿De acuerdo? Que vendría a ser eso, ¿no? En todo caso, hagamos una comparación con un programa, ¿no? Con el FTool podemos hacerlo y comparamos. La carga W también está con respecto a este punto, ¿no? Sería W por E por Ln al cuadrado entre 2, ¿no? Ese acá. Entonces, ya está considerado eso. Bien, de todas maneras vamos a comprobarlo, ¿ya?